autora, entre otros libros, de Vida de ricos, cultural, la estructura oculta del libertarismo en América Latina, que publicó Sudamericana este mismo año y que tenemos aquí a la vista. Vamos a mostrarlo, sí, exactamente. Bueno, y de Pablo vamos a decir que es periodista y doctor en historia, y como historiador se ocupa, aprovecha sus dotes y habilidades de periodista para trabajar sobre la historia reciente, y como periodista pone en perspectiva histórica muchos de los temas que enfoca, ¿no? Bueno, es autor de infinidad de artículos y un montón de libros sobre izquierdas y América Latina. Durante muchos años vivió en La Paz y escribió toda una serie de libros sobre el presente boliviano, como digo recién, con visitas al pasado. Uno de sus libros más citados es Los inconformistas del Centenario, que fue además su tesis de doctorado. Y publicó recientemente un libro por siglo XXI que se llama La rebeldía se volvió de derechas, cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común. Así que me parece que para los que no los han leído todavía, los títulos de sus libros son suficientemente elocuentes de por dónde van a encarar el tema esta tarde. Yo no tengo claro quién empieza. Voy a algo un poco más amplio y después seguimos. Muy bien, entonces le doy la palabra a Pablo y les agradezco a todos la presencia en este día de calor y de fin de año. Bueno, lo más cerca, ¿sí? Bueno, gracias por venir en estas fechas, un poco ya, casi ya de las fiestas, pero bueno. La idea es hacer un diálogo sobre las derechas. Cada vez que nos reunimos hay alguna nueva que ganó en algún lugar, y ahora tenemos a Cast en Chile, y además está acá ahora, porque acaba de hacer un video con Milei. ¿Un teléfono? Hizo un viaje muy simbólico porque apenas ganó, ya vino para acá, y en ese sentido es interesante cómo Buenos Aires se está transformando con Budapest, que lo es hace tiempo. Si miran, muchas de las reuniones de extrema derecha de la CEPAC, etcétera, se hacen en Hungría. Miami es otra, el trumpismo ahí tiene su bastión y también la casa de Trump, etcétera. Y ahora Buenos Aires, en América Latina, es la otra meca, y confirma esto, Kast tomando un avión apenas ganó las elecciones y ya estuvo con Milei haciendo un pequeño spot ahí, un videíto con la motosierra. Y entonces quería empezar con Chile porque me parece que es interesante ver por qué se está como consolidando algo en el Cono Sur. Es Chile, en parte Bolivia también. Y lo de Chile quizás es lo más llamativo porque en este tiempo Chile fue una especie de montaña rusa de sensaciones, desde el estallido social, que fue como el gran momento de la izquierda, de ver ahí un Chile que se sublevaba después de una transición muy pactada, muy tranquila, etcétera,
y en este tiempo fue una especie de montaña rusa de cambios muy radicales, digamos, en un sentido y en otro, pero creo que hay algunos elementos interesantes para destacar. Primero, obviamente, la dimensión de la victoria de Kast, el porcentaje, 58% le da una legitimidad enorme, pero también la cantidad de votos, porque un dato que del que no se habló tanto es que el sistema electoral cambió y estas son las primeras elecciones con voto obligatorio en Chile, lo cual hizo pasar la participación de 55% en la segunda vuelta, en la última elección, a 85%. O sea, la cantidad de votos es mucho mayor, y eso hace que si Boric ganó con 4.600.000 votos, ahora Kast ganó con 7.200.000. O sea, también hay una legitimidad en cantidad de votos de Kast, no solo de porcentaje. Pues no es lo mismo ganar con 4 millones que con casi 8. Y eso tiene que ver con el cambio de sistema de votación. De hecho, en Chile llaman a esa proporción de votantes nuevos los obligados, porque son los que solo votan porque el voto es obligatorio, ¿no? Y me parece que ahí hubo toda una cantidad de cosas interesantes, porque parte de lo que pasó puede ser explicado también porque no es siempre el mismo electorado, ¿no? Porque a veces se dice, bueno, primero se votó una constitución, después otra, pero en el medio cambió el sistema electoral y que además no votaba nadie, digo, en la primera vuelta de 2022 votaron 21, votaron 47%, ¿no? Y hay un dato interesante de Chile. Siempre se decía en Chile que el plebiscito de 1988, que seguro recuerdan, que donde Pinochet es derrotado, pero saca como alrededor del 44% de los votos, había construido un clivaje que perduró durante la historia democrática, y los votos de derecha más o menos coincidían con los votos del sí. Pero en el caso de Kast es el primer presidente de la historia democrática chilena que votó por el sí en el plebiscito del 88. Piñera justamente siempre dijo por lo menos que votó que no sabemos, pero es lo que él dijo. Y es verdad que Piñera justamente llevó a la derecha la moderación y justamente a sacarse encima ese legado del sí a la continuidad de Pinochet. En el caso de José Antonio Kast, no solo votó que sí, sino que hizo un spot, que quizá vieron, que es un spot donde se ve a un chico muy joven llamando a votar por el sí en el plebiscito, ¿no? A la continuidad de Pinochet. Entonces, ese creo que es un dato interesante porque muestra, me parece, muestra que estas derechas también transforman muchas de las cosas tal como las conocíamos, de cierta forma en que se estructuraba la política. Y en el caso de Chile ahora se está discutiendo si ese clivaje construido por el plebiscito del 88 fue reemplazado por otro o no. Bueno, es el debate de estos días de politólogos, etc. Algunos decían que en realidad había sido reemplazado por otro, que es el apruebo y el rechazo a la Constitución en el 22, donde la Constitución, recuerdan, la Constitución progresista fue derrotada. Pero lo que es interesante es eso, más allá de este debate si es pinochetista o no es pinochetista, hoy es el primer presidente de la transición democrática que votó que sí a la continuidad de Pinochet. Y ahí lo que vemos en el caso chileno es una especie de montaña rusa con dos procesos constituyentes. El primero, llamémosle de izquierda, con un montón de constituyentes de la Lista del Pueblo y otras organizaciones bastante, incluso de la izquierda radical, es derrotado de manera bastante contundente. Prácticamente en ningún lugar ganó el sí a la nueva Constitución, que había surgido del estallido social. Y después viene la segunda constituyente, donde tiene mayoría la extrema derecha y también es derrotada, ¿no? Lo cual está mostrando también que hay un voto de rechazo en Chile, y no es casual que en Chile ya vienen muchos procesos electorales en los cuales gana la oposición, ¿no? Entonces también es otro dato que el oficialismo pierde, las propuestas de constitución de izquierda pierde, la derecha pierde, y no sabemos qué hubiera pasado con una de centro, si también hubiera perdido. Pero en todo caso hay un claro voto de rechazo. Hay un cambio de agenda también, y eso creo que es importante, entre el triunfo de Boric
con una agenda todavía del estallido, digamos, de más pro-igualitaria, que proponía desmercantilizar varias facetas de la sociedad chilena, educación, etcétera. Cambió muy rápido, apenas Boric gana, cambia por una agenda que va a ser la que va a ser muy importante en esta última elección, que es la de la seguridad y sobre todo la inmigración, ¿no? Lo de la inmigración es tan fuerte que incluso Janet Jara, la candidata de la centroizquierda, pero que es del Partido Comunista, su primer spot electoral lo hizo en la frontera, con drones, diciendo que iba a ser un muro digital si ganaba, ¿no? Y lo que mostraba era que realmente el tema de la inmigración atravesaba muchísimo la campaña electoral y todos los estamentos sociales, y sobre todo la migración, sobre todo venezolana, que es la más masiva de Chile. Pero en realidad hubo en la última elección chilena hubo dos cosas que me parece vale la pena mencionar, que es la emergencia de Franco Parisi, no sé si lo escucharon mencionar, pero es un candidato que en la elección pasada había salido mucho casi como notas de color, porque se presentó a la presidencia de Estados Unidos, porque había tenido un problema legal, porque no pagaba la cuota alimentaria y se fue a Alabama, un semiexilio ahí, y se presentó desde Estados Unidos, entonces era la noticia, el candidato que en Chile había sacado como 12%, desde Estados Unidos, ahora sacó, no tenía y entonces eso era así, pero también era verdad que ya había construido un partido que se llama el Partido de la Gente. Quería ver. Ahora salió tercero. Ahora salió tercero, pero ahí es un candidato interesante, porque es un candidato que salió tercero tenía el resultado exacto, con 20% de los votos, con un discurso que puede sonar algo al movimiento 5 estrellas o estos movimientos antipolíticos o medio cualunquistas, etcétera, que sobre todo convocaron a las llamadas clases medias emergentes en el norte de Chile. Y ahí hay una cosa interesante porque su campaña fue bastante particular, fue una campaña contra las élites que combinaba cosas de izquierda y derecha, y hablaba de temas que parecían fuera de la política. Por ejemplo, destinó mucho tiempo a hablar del tema de los autos tuneados y todo este mundo tuerca, digamos, ¿no? Y propuso, por ejemplo, hacer carreras de autos tuneados alrededor del Palacio de la Moneda si ganaba. Y eso que parece un poco trivial, no sé cómo decir, conectaba mucho con los sectores que apoyan a Parisi, que son sobre todo poblaciones del norte minero de Chile, donde en muchos casos el ascenso social y demás es comprar camiones, esas zonas mineras bastante prósperas, donde mucha gente invierte comprando autos y camionetas y todo ese tipo de cosas. Y por otro lado, son zonas que pueden ser prósperas económicamente por la minería, pero que se sienten olvidadas y excluidas por parte de las élites de Santiago. Entonces ahí había un discurso que fue interesante porque expresaba a sectores que son a la vez de origen popular socialmente, pero pueden ser emprendedores exitosos, pero sin la legitimidad, digamos, burguesa en la sociedad. Entonces, él sacó 20% con ese discurso. El lema de Parisi fue ni fachos ni comunachos, y sobre todo que fue bastante efectivo, digo, es un buen lema, digamos, como que llamativo, ¿no? Y sobre todo insistía mucho en que era un partido no ideológico, ¿no? Hay que ver qué pasa, porque en la elección pasada en realidad él sacó 8 diputados y se fueron todos del partido, pero él estaba en Estados Unidos, entonces tampoco lideraba nada. Ahora no se sabe si se va a quedar en Chile o se va a volver a Estados Unidos, pero tiene 14 diputados que pueden ser claves en el Parlamento tal como se compone. Entonces, ese fenómeno me parece que es importante, porque dentro de todo esto del giro a la derecha hay un fenómeno también como antipolítico, digo porque acá se está discutiendo lo de Dante Gebel, empieza a haber estas figuras que de pronto emergen, ¿no? Quizás no ganan, pero ocupan un espacio importante. Entonces, Franco Parisi es una figura importante de esta especie de populismo antipolítico, y el otro es Johannes Kaiser, que muestra que si bien Kass parecía la extrema derecha,
aparece alguien a la derecha, ¿no? Lo cual tiene un efecto muy importante porque lo vuelve más razonable, ¿no? Pasó lo mismo en Francia cuando apareció Zemmour, que era más radical que Marine Le Pen, y eso te vuelve medio razonable, porque tenés algo que no es la pared a la derecha, a tu derecha, ¿no? Y Kaiser efectivamente se ocupó más de la llamada batalla cultural. De hecho, algunos dicen que el Kaiser de ahora es el Kast de la anterior elección, porque Kast quitó un poco los temas de batalla cultural y se enfocó en el tema de la inmigración y la seguridad. Y bueno, los apellidos alemanes abundan. Los 3 candidatos de la derecha, de hecho, tienen apellidos alemanes, y los 3 candidatos a ministros de Economía también. Así que es el tema de... y Kaiser hizo una campaña efectivamente mucho más basada en la guerra cultural y más parecida a lo que fue Milei acá, ¿no? Que la de Kast, pero si uno mira en Chile, la derecha tuvo sumada a las 3 facciones más de 50% de los votos. Por eso era imposible el triunfo de Jara en la segunda vuelta, porque no tenía de dónde agarrar votos. Y además fue como una división productiva en algún punto, digamos, porque si bien no era planeada, terminó ampliando los 3 candidatos, de algún modo especializándose en alguna parte del electorado, Matei ganando un voto un poco más moderado, Kaiser el más radical y Kast un poco en el medio ahí, y eso les permitió sumar mucho más votos, que después se unificaron todos obviamente en la segunda vuelta. Y el caso chileno muestra ya para tratar de generalizar un poco estas cosas, confirma la crisis de la centroderecha, básicamente, ¿no? En todos lados. En todos lados prácticamente la centroderecha fue sorpasada, no sé, le dio el sorpaso a la derecha radicales. Solo resiste en algunos lugares, en España, en parte, digamos, pero hay una crisis más amplia de la centroderecha. Y en el caso chileno se vio en el voto de Matei, que quizás si siguieron la campaña electoral, empezó con Evelyn Matei como favorita absoluta, ¿no? Y además con la idea de que agarraba votos de todos lados porque era más moderada, y terminó cayendo muy rápidamente. Así que ahora lo que tenemos es básicamente una consolidación en el cono sur, de Chile, Argentina claramente, y en parte Bolivia, donde si siguieron también, fue una catástrofe para el momento del socialismo, que pasó de tener 2/3 del Congreso a casi no tener diputados, ¿no? O sea, fue como un derrumbe. Y Rodrigo Paz Pereira, el nuevo presidente, si bien es un político muy pragmático, que no es de extrema derecha, como justamente por ser pragmático, está mirando un poco para dónde va el viento y, bueno, va un poco más para ahí, ¿no? Para la derecha radical, con lo cual se está ubicando ahí. Y aparece, de hecho, una figura que se llama Fernando Cerimedo, que Soledad conoce y después quizás nos mencione. Siempre hay un argentino. Siempre hay un argentino ahí, que fue un tipo que estuvo con Bolsonaro y que incluso fue parte de algún proceso por golpe de Estado en Brasil. En Argentina fundó La Derecha Diario, que es este diario troll, que después podemos hablar un poquito. Y ahora es uno de los asesores estrella de Rodrigo Paz en Bolivia, y también estuvo recientemente en las elecciones en Honduras apoyando al Partido Nacional y conectando a la derecha con el trumpismo para lograr algunas declaraciones de Trump, etc. Entonces vemos que Bolivia de algún modo se suma parcialmente, pero bueno, se ve que hay como tendencia, yo creo, un agotamiento de los populismos de izquierda. Creo que eso ya se ve más claro que ya todo lo que llamó, entre comillas, pero el MAS, el kirchnerismo acá, etcétera, una crisis muy fuerte, una centroizquierda que resiste de manera relativa, digamos, más en Chile, aunque y ahora aparentemente en Colombia todavía hay buenas posibilidades para la izquierda con Iván Cepeda, y una derecha que se va desplazando y ya desaparece el discurso republicano que tenían las centroderechas en la época de
los gobiernos nacional populares, que había la centroderecha diciendo la república, los buenos modales, etcétera. Ahora ya estas derechas son los ñoños republicanos, ¿no? Como dicen los libertarios, y se acaba eso. Y creo que ahí se mantiene esto que ya habíamos hablado una vez, que creo que es bastante central para entender estas derechas, que es esta tensión entre orden y transgresión, como las derechas juegan a las dos cosas y más o menos lo logran. En el caso de Milei es claro, porque la transgresión forma parte de su cosa, pero mucha de su popularidad es porque puso orden, digamos, contra los piquetes, contra la protesta, etcétera. Y también en Chile aparece lo mismo, porque de algún modo todo este discurso medio cripto-pinochetista hoy aparece también como transgresor en parte, a diferencia del pasado que era un discurso puramente conservador. Incluso la campaña de Kast, de la anterior campaña, su lema era atrévete, y los atrevidos, y todo un discurso como atrévete a ser medio pinochetista, ¿no? Que en el pasado no era un atrevimiento, era como más bien, en todo caso era atreverse a no serlo, digamos. Y ahí yo creo que tiene que ver todo esto con los miedos del presente. Había una cita de Robert Paxton sobre el fascismo que decía que buscar temores podía ser más fructífero que buscar literalmente a los pensadores, analizar demasiado literalmente a los pensadores que crearon el fascismo. Y los temores de la época, decía, pueden dar más pistas, ¿no? Y entonces creo que ahí hay un punto que es cuáles son los temores de esta época, y en el caso de Chile fue claro, y en el caso de muchos lugares de América Latina, es la cuestión del crimen organizado, está cada vez siendo más importante en la estructuración de las disputas políticas, y sobre todo en países donde que estaban bastante afuera de eso, como Chile y Uruguay, ¿no? Y eso es algo que a veces se habla menos. Hay un libro de Juan Pablo Luna, que es uruguayo-chileno, que habla de eso y que estudia todos estos fenómenos, y que él plantea que muchas veces hay una visión demasiado política de la crisis de la democracia en América Latina. Hablamos de la extrema derecha, de las situaciones de crisis política, etcétera, de las crisis de los partidos, la parte más política o institucional, pero se deja de lado que un elemento central de la erosión democrática es la expansión del crimen organizado y de las economías ilegales. Y eso es mucho más difícil de plantear porque no tenemos ni idea. Contra la extrema derecha, bueno, se puede perder o ganar, pero es una disputa política más tradicional. Contra el crimen organizado y las economías ilegales no tenemos idea, nadie tiene idea qué hacer, pero la derecha tiene un discurso por lo menos más o menos demagógico, punitivista, etcétera, que parece que tuviera idea. Y por otro lado, la izquierda, cuando le va bien en temas de seguridad, incluso cuando mejoran las cosas, tampoco puede politizar demasiado eso, porque es difícil para la izquierda ser como demasiada laraca de su política de seguridad, con lo cual es un tema ahí que es importante. En el caso de Europa, obviamente, el temor es la inmigración, toda esta especie de paranoia civilizatoria, pero en el caso de América Latina hay una parte fuerte que remite a este tema, y que en el caso de Chile además derivó en una posición anti-inmigración. Y hay un libro de Richard Seymour que se llama Nacionalismo del desastre o catastrofista, que trata de analizar de manera más global esta emergencia de derechas diversas y trata de ampliar también el panorama a Modi en India con su régimen medio criptofascista de supremacismo hindú, a algunos países asiáticos, América Latina, etcétera, y pensar un poco que él habla de fantasías apocalípticas, resentimientos nacionalistas y excesos libidinales que configurarían toda esta equivalente a esos temores que decíamos de la época del fascismo. Pero de manera más general creo que hay también una cuestión que es que la derecha, podríamos decir, se volvió un poco, con comillas, un poco más leninista que la izquierda posiblemente. Porque, bueno, Steve Bannon, vieron que dice yo soy leninista provocativamente, pero tiene algo, obviamente no es leninista ideológicamente, pero sí creo que tiene algo de reivindicación de una figura que marcó una visión mucho más voluntarista de la lucha política, ¿no? Y
como que el leninismo, quitando un poco lo ideológico, remite a cierta audacia política también. Y creo que en ese punto las derechas están teniendo bastante iniciativa y las izquierdas aparecen un poco timoratas y un poco indecisas entre ganar el voto que se fue a la derecha, de los sectores populares que se fue a la derecha, y eso es complejo porque hay que ver con qué discurso hacer eso, o ganar un centro medio inerte que está en crisis también. Entonces ahí hay una cosa, Zizek hablaba de eso, Slavoj Zizek anda un poco anti-woke ahora y por momentos parece medio rojipardo, ¿no? Porque anda elogiando a figuras de la derecha por su audacia, pero es verdad que planteaba este dilema y creo que es importante para la izquierda, es entre tratar de recuperar sectores populares, lo cual tensa las cosas porque puede llevar a la izquierda a discursos medio reaccionarios en algunas cuestiones, o tratar de ganar un centro medio fantasmagórico que quizás ya no existe tanto como se cree, y ahí hay un punto. El segundo punto que mencionaría es esta tensión entre lo local y lo global para entender a las derechas, que no es tan sencillo, pero que hoy da la impresión de que en cada país hay muchas razones que explican el triunfo de las extremas derechas. Muy diferente, la inmigración, la economía, el independentismo en España, o sea, los temas son muy distintos. Sin embargo, por alguna razón, y ahí es donde me parece que interviene lo global, los que capturan el inconformismo son fuerzas de derecha. Entonces, siempre es muy difícil entre lo local y lo global saber cuánto hay de cada cosa, porque no hay forma de medirlo. Y siempre hay una dimensión, no sé, Evo Morales ganó Bolivia las elecciones y era una figura muy local, era un campesino, o sea, era una figura completamente boliviana en muchos aspectos. Sin embargo, ganó en el momento que ganaban todos. Todos los izquierda, nacional, populares, etc. Entonces, ¿cuánto hubo de local y cuánto hubo del global? Es difícil saberlo, porque además tampoco la gente es consciente de eso. Si le preguntás a alguien que votó por Milei, ¿por qué votaste por Milei? ¿Por la inflación o porque la derecha ahora...? Entonces, creo que sí hay como climas de época, y este clima de época está marcado por por lo que Martin Gurri, hay un libro que salió acá que se llama La rebelión del público, yo lo mencioné algunas veces, que me parece que está bueno, que es de yo tengo como 10 minutos, ¿no? O no sé, o no tengo más. 10 minutos. ¿O 5? ¿5? Sí, negociamos 5. No, Gurri lo que dice es que hay como una especie de rebelión del público, por un lado, frente al viejo sistema mundo industrial, con todas sus instituciones, la prensa, el sistema de partidos, todo lo que era parte del viejo mundo industrial, y por otro lado, es una especie de rebelión del público a través de las nuevas espacios, sobre todo Internet, redes sociales, y su hipótesis es que en realidad nadie se va a imponer en el mediano plazo, y lo que hace eso es tensionar todo, y de hecho, bueno, es la crisis de todo, ¿no? De la prensa, de los partidos, de los intelectuales, de las iglesias, hasta la propia emergencia evangélica en parte también va en paralelo a la crisis de ciertas iglesias mucho más estructuradas, digamos, y tradicionales. Y el otro, 2 puntos más que digo rápido. El segundo es la heterogeneidad, que es un desafío para estudiar las derechas, porque si uno mira, son bien diferentes, ¿no? Ahora parecen estar más o menos unidas por el antiwokismo, el antiprogresismo, pero en realidad lo que se llama la internacional reaccionaria es una cosa súper diferente, digamos. Milei puede decir acá, vengo a destruir el Estado, y viene Orbán de Hungría, que si algo no va a hacer es destruir el Estado, porque de hecho está usando mucho al Estado para fortalecer su régimen, y el propio Milei ya se dio cuenta que no está mal utilizar al Estado para... lo quiere destruir, pero a la vez lo va a usar, lo está usando, ¿no? Entonces, por otro lado, Milei, su libertarismo bastante superficial en muchos aspectos y prácticamente es como una veleidad de él, ¿no? Más que de todo el gobierno. Y la última cosa que me parece que es importante, y lo pusimos en el título, que es toda esta idea del troleo de la derecha.
que creo que marca toda una dinámica que no es tan fácil de enfrentar, que es esto que llaman ahora baiteo, ¿no? De los bytes, de poner trampas en las redes a la izquierda. Y todo el tiempo, si uno mira estas guerrillas digitales del Gordo Dan y del mileísmo, están poniendo cosas que parecen absurdas, simplemente para generar reacciones, y todo el tiempo diluir la frontera entre lo real, el baiteo, ¿no? Y entonces lo típico era el Gordo Dan diciendo somos el grupo armado de Milei, y cuando se arma un poco de escándalo dice esta es nuestra arma, ¿no? El celular, o cosas estúpidas como poner hay 1 millón de personas esperando a Milei en Mendoza, y todo el mundo, no, en Mendoza vive, no sé, o en una ciudad que hay 500.000 personas, ¿no? Todo el mundo diciendo no, pero tienen millones después de comentarios, o Hitler era de izquierda, ¿no? Y todo el mundo respondiendo no era de izquierda, no sé qué. Pero todo eso hay que dinamitar el Congreso el día que votaron en contra, etc. Pero es una dinámica eso, ¿no? Porque ahí después aparecen ellos diciendo eso es un chiste, pero los progresistas amargados, destruidos por el wokismo, no pueden darse cuenta que eso era un chiste, ¿no? Y eso va como, por un lado, ampliando también lo que se puede decir y lo que no se puede decir, porque está todo el tiempo una tensión entre lo serio y lo irónico, y de hecho, si uno mira todo este anticomunismo que volvió, digamos, es todo lleno de memes, digamos, es como un anticomunismo que más que discusión son memes. Los propios libros están escritos de una manera así. El último libro de Axel Kaiser, el hermano de Johannes Kaiser, que está en la Fundación Faro con Laje, se llama Parásitos Mentales. Milei está súper entusiasmado con ese libro y lo hizo reunirse incluso a Kaiser con el equipo económico y en La Derecha a Diario actúa directamente. Había un artículo en La Nación que era interesante sobre La Derecha a Diario y mostraba cómo La Derecha a Diario en realidad no existe como un diario, solo existe en Twitter. Y es como un diario, es el primer diario troll, digamos. Es un diario que pone todo el tiempo cosas para noticias trolls, digamos, noticias incluso lleno de fake, etcétera, ¿no? Y ahí creo que eso plantea un desafío, porque muchas de las batallas políticas actuales se están dando en ese terreno del baiteo, y la derecha maneja bien, digamos, eso. No quiere decir tampoco que la izquierda no maneje bien las redes, hay muchos casos, Nueva York, etcétera, donde también hay mucho éxito en la izquierda, pero hoy creo que está funcionando esto que dijo Steve Bannon cuando le respondió a un periodista diciendo la estrategia contra la prensa tiene que ser inundar la zona de mierda, ¿no? Con fake news, pero también con cosas como para estar provocando todo el tiempo y marcando la agenda. Y creo que una de las cosas que logra Milei durante este tiempo es como marcar la agenda, no solo con iniciativas políticas, sino también con este tipo de antiprogresismo virtual que fue efectivo y está generando una especie de sentido común antiprogresista, y creo que parte de lo que pasa se vincula con eso, ¿no? De qué hacía el progresismo acá o el kirchnerismo, o incluso qué hacía o qué se supone que hacía, ¿no? Si ponemos ministros civiles, ponemos un ministro militar de defensa, siempre es como generar una reacción, y creo que ahí plantea un desafío para la izquierda, para el progresismo, para la oposición a estos gobiernos, porque me parece todavía no se ajustó bien eso, y claramente hay una cierta derrota hoy en el debate público, ¿no? Como que el progresismo está no solo sin rearme político, sino también sin rearme discursivo. Así que bueno, dejo acá, gracias. Bueno, muy difícil después de todo este panorama. Yo me quedé con algunas de las cosas que mencionó Pablo recién en este recorrido, y es la cuestión de las redes transnacionales, que es algo que a mí me importa mucho, que tiene mucho que ver con Chile. Y una anécdota, cuando vino Axel Kaiser acá, yo estuve en una reunión, éramos 10, 15 en una casa, y él, mucho antes de que Milei empezara a hablar de parásitos mentales, bajó como las líneas fundamentales del libro, y ahí sumó otra de las cosas que están en la narrativa permanente, ¿no? Cuando repasás
que hizo Agustín Laje en 2018, cuando pegó toda esta gira con Nicolás Márquez por Latinoamérica para presentar el libro negro de la nueva izquierda. Uno de los basics era, bueno, nos están censurando, van y piden, no sé, un salón en Económica de la UBA. Les dicen que sí, 2 horas antes, 2 días antes, alguien se da cuenta, che, pero están en contra de los derechos humanos, pasa esto, el libro dice tal cosa, entonces se suspende la fecha, que fue pedida adrede, digo, no sucedió esto en Económica de la UBA, es por mentar algo que conocemos todos. Y entonces empezaban con la narrativa de nos censuran, acá la izquierda no permite que hablemos, etcétera, y se iban a un espacio educativo privado donde entraban como héroes, digamos. Esto ha pasado en toda Latinoamérica, es un clásico. Todo esto porque me estaba acordando que Axel Kaiser, en esta reunión, que era pequeña y donde no hacía falta, digamos, sobreactuar nada, planteó que Editorial Planeta no vendía acá su libro porque estaba censurado. Cualquiera que haya publicado un libro en una editorial Planeta o Random sabe lo complicado que es la logística de un país a otro, entonces seguramente no era eso, pero él también lo sabe, ¿no? Me quedo con esto de por qué la izquierda diario dice que es un diario pero nunca lo fue, es un relato alternativo, ni siquiera de hechos, ¿no? Por ahí de ideas, de perspectivas, de narrativas, aun cuando sean mentirosas a sabiendas. Y eso no importa, digamos, no importa, hay como una idea de posverdad. Pero vuelvo a lo de las redes. El mismo día de la elección de Kast, el fin de semana, estaba viendo las redes de una organización internacional que se llama Red Política por los Valores, de la cual Kast fue presidente 2 años, hace un tiempo ya, ahora no recuerdo quién la preside. Es una organización que conecta referentes político-partidarios de la derecha de distintos partidos de todo el mundo, ¿no? Y es una construcción que vino haciéndose a fuego lento hace un tiempo y en la que hay gente vinculada a think tanks como Atlas Network. Conozco gente que ha trabajado en Atlas Network, que ayudó mucho a hacer crecer esa red de redes, que es de influencia, de papers, de cuadros, de formación de cuadros y tal, y que estaba vinculada a la red. Y mucho antes, no sé, el año pasado o hace 1 año y medio, una de estas personas me decía, José Antonio, porque es eso, José Antonio está haciendo muy bien lo de la red, eso funcionó, José Antonio va a ganar. Y hace 1 año y medio yo no tenía tan claro que fuera a ganar Kast. Entonces fue como, bueno, ok, acá hay algo que no estoy viendo, y tiene que ver con estas redes. Entonces, el día que fueron las elecciones en Chile, yo estaba viendo las redes, las redes sociales, las cuentas de redes sociales de la Red Política por los Valores, y había una foto en la que estaba algún referente actual de esa organización, políticos chilenos o otros países que yo no conozco, un diputado nacional argentino de Santa Fe llamado Nicolás Mayoraz, y una persona de Hungría muy cercano a Orbán, que actualmente vive en España. En Hungría habían fundado lo que se llamó el Centro por los Derechos Fundamentales, que es el paradigma que confronta la idea de derechos humanos, ¿no? En esta nueva narrativa todo viene confrontado. Si un gobierno más bien progresista pone en el sector militar a un civil como ministro, viene este gobierno y pone a un militar, bueno, lo mismo. A derechos humanos se contrapone derechos fundamentales, que tiene que ver con la vida, la propiedad y la religión, a grandes rasgos, a muy grandes rasgos. Bueno, y toda esta gente estaba en el búnker de Kast y estaban apoyándolo, y no era casualidad. Me sorprendía mucho ver a Mayoraz, porque yo no sabía que el diputado formaba parte de esa red, pero no me extraña ese tipo de reunión, ¿no? Y por algo Kast vino acá a los 2 minutos de ganar a sacarse la foto, a saludar a su amigo, el presidente argentino y tal. Hay una cuestión de las redes transnacionales que son plurales, diversas, que no es un bloque homogéneo, sino más bien todo lo contrario, y en el cual todo el tiempo se están cruzando nombres, referentes, cuadros, pero también están compartiendo herramientas, aun cuando no piensen igual, ¿no? Hay una cosa ahí utilitaria que les está sirviendo a estos grupos y sectores de las derechas que, insisto, son completamente diversas, y eso para mí fue una sorpresa a medida que iba hablando con referentes de este mundo.
que sin embargo tienen esta lógica política de, bueno, esto está funcionando, a mí este vaso acá me funcionó, bueno, pero si lo llenaba mucho, ahí hacía un lío, había un lío con el cable, no sé qué, se lo voy a prestar a Pablo, que está en otro país tratando de hacer una campaña parecida, y le voy a decir, este vaso a mí así me sirvió, fíjate vos. Y eso tiene mucho que ver con lo global y lo local también, porque hay narrativas o estrategias que podemos ver acá, que podemos ver en distinta intensidad en España o en Brasil, y tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo se van pasando herramientas y construyendo de manera colaborativa estas estrategias y adaptándolas a cada contexto local. Contexto local que puede ser un país, una región, una provincia, un municipio, no importa la escala, importa que haya quien esté en territorio y pueda leer ese territorio según una lógica en común, ¿no? Y ahí aplicar otra cosa. Para esto hay 20.000 recursos que tienen, y no tiene que ver solamente con dinero, que sí, hay fondeos, hay fundaciones que están apoyando desde hace años, no de ahora. Digamos, una de las cosas que a mí me sorprendió mucho en la investigación que hice para el libro fue que esto no empezó hace 2 años, no empezó en la pandemia, no empezó en los 80, empezó cuando arrancó la Guerra Fría. Entonces eso habla de un montón de décadas de construcción, de ensayo y error, de gente nacida y criada en ese mundo, que sin embargo ve con sorpresa cómo llega a la presidencia de un país, alguien que era un outsider total y que hace 11 años entró a una librería y descubrió la escuela austríaca, referentes y tal, y hoy tiene esa veleidad, ¿no? Que se la critican muchos del mundillo liberal libertario porque dicen que no lo entiende, que no entiende lo que es el libertarismo. Todo estaba yendo a algún lado, ya me olvidé, como corresponde, porque no soy tan prolija y no tomo notas. Sí. Otro ejemplo de esto que vamos a ver entre global y local, todo el tiempo estas tensiones y estos intercambios. Acá se está empezando a hablar muy poco, mucho menos de lo que por ahí merecería el proyecto de reforma educativa, ¿no? Que por cosas que yo pude saber tiene esta influencia de Rothbard, gente que conozco que estuvo en el proceso de consulta del proyecto que está ahora dando vueltas. Una de las respuestas será meterle más Rothbard y supuestamente le metieron más Rothbard. Hay un libro específico al cual recurrieron. Pero toda esta cuestión de, por ejemplo, el homeschooling, la fragmentación del sistema educativo, la negativa a sostener la idea de educación pública como un universo común de sentidos, ¿no? Que tiene que ver con eso, llevarlo a lo local. Bueno, como está pasando en salud, que cada provincia decida qué le interesa y qué no le interesa. Y entonces ahí el diálogo a nivel nación es un poco más complejo. Todo eso que estamos empezando a ver acá también está pasando, por ejemplo, en Brasil, a otra escala, no a nivel nacional. Hace algunos meses, en medio de la investigación, yo estaba hablando con un referente brasileño de un think tank grande que se llama Instituto Millennium, que fundó hace muchos años Paulo Guedes, que fue ministro de Economía de Bolsonaro. Ahora es otra persona quien la preside, yo estaba hablando con él, y él venía de una especie de incubadora de proyectos en Guatemala, ¿no? En Guatemala, también lo encontré ahora, para mi sorpresa, es un hub de este mundo liberal libertario. Hay una universidad fundada en los años 70 que educa a cuadros liberales libertarios y que tiene mucho vínculo con Argentina. De hecho, Ricardo Manuel Rojas, cuyo nombre el año pasado sonó como posible candidato a ministro de Justicia, cosa que finalmente no sucedió, y que cada tanto vuelve a sonar como candidato para ministro en la Corte Suprema. Vive allá, vive en Guatemala, tiene un cargo permanente en esta universidad, etc. Esta universidad tiene su propio think tank y además tiene esta incubadora que se hace anualmente, que se llama Antigua Forum, funciona en Antigua, la anterior capital de Guatemala, y lo que hacen es seleccionar una cantidad muy pequeña de proyectos de todo el continente, para juntar al creador del proyecto con mentores, gente que por ahí ya puso en práctica eso o gente que tiene un recurso que quiere probar y que se lo da, y entonces esta persona de Brasil llegó con el proyecto A y se fue con el proyecto X, completamente transformado, pero con cosas que había recortado, y me decía, bueno, yo pensaba que era regional, que tenía que empezar de manera regional, y ahora que lo voy a poner en práctica después de haber pasado por Antigua Forum, me doy cuenta de que tiene que ser más pequeño, entonces voy a probar primero en
no sé qué distrito, después lo voy a probar en este otro y a partir de ahí van a hacer otro proyecto. Pero las cosas que él contaba sobre esa iniciativa no están muy distantes las que se están mencionando acá respecto de la reforma educativa, ¿no? Entonces, en este sentido, estas redes están colaborando y vinculadas todo el tiempo. Por eso hay narrativas que nos van a sonar, aunque no sean exactamente las mismas. No sé si... A ver. No, básicamente eran estas cosas que yo me quedé de lo que habías comentado. Esta idea de las redes transnacionales me parece que es súper importante porque permite leer de otro modo cómo es este tipo de construcción política. No son construcciones político-partidarias estrictamente locales, no les importa. Hay un universo de sentidos comunes que traspasa fronteras y que todo el tiempo crece de este modo. Cuando Axel Kaiser viene acá, no vino solamente a una reunión particular para contar sobre su libro, sino que vino porque de paso había una reunión de la Fundación Faro que preside Agustín Laje y en la cual es director académico, y también venía para reuniones en la Fundación Libertad y Progreso de Agustín Echevarne, que es muy cercano al oficialismo y que también tiene voz en los proyectos de distinto tipo que están circulando hoy. Bueno, y así como esto funciona todo el tiempo. Viene este hombre Farkas, que ahora vive en España, pero viene de Hungría. Estaba también el año pasado, el año pasado, cuando Foro Madrid hizo acá su gran encuentro en el ex CSK. Bueno, y este es un diálogo transnacional permanente y tiene que ver con think tanks, tiene que ver con organizaciones, tiene que ver con grupos de estudio, pero no se corta, ¿no? Y eso es algo que a mí me parece que es interesante para observar y para entender que hay otras lógicas, que por ahí no son las lógicas a las que estamos habituados. Muchas veces, durante el transcurso de la investigación, digamos, yo fui a este mundo buscando entenderlo, buscando entender cuáles eran las reglas, cuáles eran las trayectorias personales, intelectuales, laborales, culturales, de quienes son referentes de este campo. Y en algunos casos, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿No? Digamos, yo no iba a confrontar, ellos saben perfectamente de qué palo vengo, que no es el propio de ellos. Y tienen muchos ejemplos, no era muy difícil, me googleaban cuando yo pedía una nota y cuando pedía una entrevista y podían decir sí o no, y en general me decían que sí, no se negaban al diálogo. Y eso también me sorprendió, porque ahí hay un mundo que está esperando en algún punto dialogar, ser reconocido, ¿no? Como constructor de un pensamiento político, aunque no quieren ser políticos. Eso es muy loco, ¿no? Hay gente que ha pasado los últimos 30 años de su vida, estoy pensando puntualmente en Echevarne, y tiene una obsesión, y me da un poco de gracia, pero qué sé yo, cada uno con sus obsesiones. Tiene una obsesión con la lista sábana. Habla de la lista sábana, es como si hubiera visto el diablo, y él tiene como 20, 30 años tratando de aniquilar de la faz de la tierra la lista sábana que sigue ahí lo más pancha. Pero para eso él tiene que entrar en diálogo con el mundo político. No hay otra. Si vos querés intervenir en la política, aunque no estés en la política partidaria, porque eso es lo que más ruido me parece a mí que les hace a muchos de estos referentes, tenés que dialogar con la política. Y entonces fueron buscando modos de dialogar sin pertenecer. Y de una manera u otra, bueno, pareciera que algo sí les termina funcionando. Bueno, no sé qué más. Estas eran como cosas que quería señalar en relación a lo que había dicho Pablo. Gracias. Bueno, gracias Soledad y gracias Pablo. Abrimos una ronda de preguntas, intervenciones, consultas, debates. Yo les diría que se apuren a anotar ahora porque en 10 minutos todos van a querer pedir la palabra. El problema es romper el hielo. Claro. Muy bien. Con respecto a la idea de iberósfera, según algunos, iberofonía, según otros, este rebrote de hispanismo en España, con la reivindicación del franquismo y, bueno, en algunos países
Yo lo veo a Laje hablando de Occidente en peligro, ¿no? Y me resuena esta cuestión del hispanismo. De hecho, España ahora está festejando el Día de la Hispanidad y acá hemos recuperado el Día de la Raza para el 12 de octubre. Entonces ahí tenés, me parece que hay cosas que nosotros por ahí esperamos que sean la pureza ideológica, que olvídate, no lo son. Y hay otras que son, bueno, mirá cómo baiteo, tiro esta, voy a tirar, está en peligro Occidente. Y por ahí no lo creen, yo no sé hasta qué punto están enteramente convencidos de eso, pero sí es un argumento retórico muy productivo, ¿no? Porque al que no está compartiendo ese tipo de narrativa, lo sorprende un montón y no entiende qué está pasando y la reacción es simplemente oponerse de la indignación, si querés. Es decir, qué barbaridad lo que estás diciendo. Y no hay manera de argumentar ahí. Me parece que hay algo... claro, y tampoco, ¿qué haces? ¿La dejás pasar? No, ¿cómo Día de la Raza? ¿De qué me estás hablando? Pará. Pero tampoco puedes estar hablando solamente de eso, ¿no? Sí tenés que problematizar otras cosas. Creo que es parte de la productividad de ese tipo de lema. No sé, Pablo, ¿cómo lo ves? Sí, ahora yo creo que lo del hispanismo es medio superficial. Lo que pasa que es verdad que Vox se volvió como un articulador de las extremas derechas, sobre todo de América Latina, y en algún momento hacía también cierta conexión con Hungría, etcétera. Y hay como un discurso hispanista de Vox. Yo no sé cuánto hoy realmente en América Latina eso interpela. Me parece que tampoco hay un hispanismo como los años 30, como un hispanismo más ideológico. Si ganara, no sé, Vox en España, posiblemente lo habría, pero por una razón más coyuntural. Me parece que lo que hay es como todo el tiempo hay eso de tomar temas, pero muchas veces de manera un poco superficial o casi como meme, porque en realidad como el progresismo era más indigenista, ellos son pro-hispanistas, pero tampoco es que nadie escribió, digamos, de ellos algo sobre el tema o tiene una reflexión sobre el hispanismo y tampoco encaja mucho en muchas de estas derechas. En algunas sí, pero hoy las más, ni Kast, ni Milei, ni nada parecen encajar mucho en una idea hispanista. De hecho, hay que ver bien, porque por ejemplo, en España, por lo que yo vi en algunas encuestas, etcétera, hay más religiosidad en el Partido Popular que en Vox, por ejemplo. Más como un partido católico más tradicional, el PP, que Vox. Y no sé bien qué tiene para ofrecer el hispanismo hoy, más que eso, más que una cosa como de Vox articulando en Madrid un poco a la extrema derecha latinoamericana, digamos. Después hay como mucha también, eso, por ejemplo, mucha como comprar en el supermercado de la extrema derecha global discursos y repetirlos. Por ejemplo, los libertarios ahora hace tiempo que están con el tema de la crisis de Occidente que mencionabas y poniendo imágenes de mujeres con velo en París sí, es como si hubieran leído mal Houellebecq, ¿no? Sí, musulmanes en París o en Londres y demás, y diciendo, miren acá donde va Europa se está suicidando, etc. Bueno, están con la teoría de la sustitución. Claro, del gran reemplazo. Pero en Europa hay como una base un poco más, hay una tradición intelectual de más de muchas de esas cosas y además efectivamente hay migración, etcétera. Acá es como que compran un poco eso y entonces están con un occidentalismo medio absurdo. Y después hay cosas directamente que es pura provocación o pura cosa, como el natalismo de los libertarios, porque ni Milei tiene hijo, ni Karina tiene hijo, ni Villarruel tiene hijo, nadie tiene hijo, pero son todos ultranatalistas, ¿no? Y ninguno está casado con hijos. Entonces, digo, Kast es natalista, pero tiene 9 hijos. Entonces, bueno, qué sé yo, Elon Musk está obsesionado con el natalismo, pero tiene 14 hijos, creo. Entonces, bueno, está bien. Ahora, acá, los libertarios de estos, ninguno tiene hijos, ni familia, pero son pro familia, pro hijos, todo, ¿no? De hecho, estaba la anécdota esa que Milei, cuando habla con Elon Musk, que está obsesionado con la natalidad, le dice que tiene los 4 hijos de 4 patas, o los 5, y Elon Musk le dijo, eso no cuenta.
Eso no cuenta, o sea. Entonces, yo veo una mezcla de cosas porque efectivamente estas derechas yo creo que no son derechas que están proponiendo realmente restaurar un orden, sino que son bastante, al revés, están muy adaptadas a estas dinámicas tecnológicas de comunicación, etcétera. Sí. Y yo creo que no tiene mucho futuro el hispanismo, salvo como contradiscurso al discurso progresista, más indigenista, etcétera, y que tiene que ver con esto de la defensa de la supuesta defensa de Occidente, que en realidad ahora se reduce todo a Estados Unidos e Israel prácticamente, ¿no? Es una especie de la defensa de Occidente, es votar en la ONU, para Milei es votar en la ONU como vota Israel y Estados Unidos, eso es la defensa de Occidente y no mucho más, digamos, ¿no? Es tampoco que hay... Y eso sí creo que es un tema que son derechas muy... En América Latina no hay tanta base intelectual, ¿no? Como que repiten un poco cosas que suenan de las derechas de Europa. Yo Estados ahí Unidos. discrepo, ¿eh? Hay mucho autor liberal libertario Sí. local, mucha traducción local que después se gira. Y de hecho en España, en Madrid, ¿viste? Unión Editorial, Sí. que es una editorial fundada en Madrid por una persona, Joaquín Roy, Sí. que fue mentor de Jesús Huerta de Soto. Por ahí recuerdan a Jesús Huerta de Soto de grandes eventos como le regaló un cuadro a Milei fue a la tele y dijo, ay, el profe, estaba muy emocionado. Y es full libertario, es un universo muy libertario. Sí. Unión Editorial tiene un catálogo en el cual eran básicamente autores españoles con traducciones de los basics, Mises, Hayek, algo de Rothbard, etc. Cuando un argentino decide rescatar de la quiebra a lo que había de Unión Editorial en Argentina, dijo, bueno, pero yo voy a incorporar al catálogo producciones de Argentina, de Latinoamérica, quiero otros autores, le dijeron todo que sí, se llama Grupo Unión. Y él está alentando todo el tiempo autores. Digo, hay un mundo, es difícil de verlo a veces, pero hay como un mundo intelectual ahí. O por lo menos está la intención todo el eso tiempo sí, de sí. construirlo, yo me ¿no? No refería dependen al solo tema de los del gringos. occidentalismo que en Europa hay como Perdón, una, sí, claro. Sí. De algún modo una tradición de derecha, etc. No, claro. Ahora, es verdad que hay, ediciones Hay y un todo. montón. Bueno, y el tema de los textos de Rothbard, claramente hay una importación ideológica muy curiosa ahí. Sí. Porque el libertarismo en Argentina era una idea que no, si bien había núcleos y había Muy pequeño. núcleos que cuando vino Hayek, etcétera, pero Mises. Vinieron los dos. Los dos. Ahí había una base, pero en grupos muy pequeños y después hay figuras. Huerta de Soto en España no lo conoce nadie, o sea, digo, es una figura menor, pero ahora Claro. Milei dice que es su mentor. Y Huerta de Soto tenía algunos textos explicando por qué Dios era libertario y tratando. Tiene uno de justificar con la Jesús Biblia, que es muy lindo. con la Yo lo Biblia. tengo, me lo mando. Sí. Es hermoso. Y el tipo era muy marginal en España, pero ahora, bueno, hay un presidente de un país mediano que dice que él fue su inspirador, ¿no? Después también, una cosa que es interesante con esto, son los libertarios como más ideológicos que empiezan a cuestionar si Milei es libertario. Pues pasa un poco como en la izquierda, ¿no? Que el tipo ahora es un presidente. Entonces, obviamente, ya no es un ideólogo como era antes. Y entonces están tipo Hoppe, que es otro, Hermann Hoppe, otros, como que se distancian, ¿no? Dicen, no, eso no es libertarismo. Le dijo payaso. Le dijo de payaso. Ribete es payasesco. Entonces eso es interesante también, como en ese mundo hay un sector como más doctrinario que empieza a ver a Milei diciendo, bueno, pero eso ¿qué tiene de libertario, no? Que es lo mismo que pasa en la izquierda cuando hay un gobierno y un sector dice, pero eso no es socialista, eso no es no sé qué. Porque bueno, finalmente Milei tiene un problema que es que Milei leyó a Rothbard, pero Rothbard nunca habría sido presidente. Bueno, Murray Rothbard, que es este teórico, quizás le suena porque nadie conocía en ningún lado a Rothbard, pero ahora en Argentina es como una figura. Rothbard era un tipo que tuvo muchas etapas en su vida, pero siempre, de hecho, salió a la nueva izquierda contra la guerra de Vietnam, terminó con el paleolibertarismo en los 80 aliado al Ku Klux Klan. O sea, puede pasar. En su vida cambió muchísimas cosas, pero siempre fue antiestado.
y anti-intervención de Estados Unidos en el extranjero. O sea, siempre fue anti-Estado. Y justamente iba buscando y tiene una coherencia. Se aliaba con la izquierda, la nueva izquierda contra la guerra de Vietnam, o se aliaba con grupos de extrema derecha tipo Ku Klux Klan contra el Estado estadounidense. Pero siempre fue muy coherentemente anti-Estado. Y jamás habría sido presidente de un Estado. Entonces, Milei toma eso, pero en realidad Milei toma como un anarquista de derecha, pero después es presidente de un Estado. Entonces Milei dice eso es una organización criminal. Pero él la dirige. Entonces ahí, empieza todo este enriedo, que en realidad deriva en una especie de enriedo donde Milei en verdad está más cerca de algunos neorreaccionarios como Curtis Yarvin y demás, que lo que proponen básicamente es una dictadura, esto de los CEOs monarcas, todo eso, pero que del libertarismo, porque al final Rothbard era coherente. De hecho, cuando se crea el Estado de Israel, Rothbard está en contra y dice, esto es un nuevo Estado cuando nosotros queremos destruir los estados que hay. Y por otro lado, él dice, expropian tierra a los palestinos, nosotros estamos a favor del derecho de propiedad. Entonces usa dos argumentos libertarios para oponerse a la creación del Estado de Israel. Y entonces era coherente dentro de una construcción, ¿no?, que podía llevarlo a aliarse a la nueva izquierda o al Ku Klux Klan, pero dentro de eso tenía una coherencia que era la idea de destruir siempre el la Estado. contra, esa era la coherencia. Estado, como salirse, ¿no? Entonces Milei, además Milei no tiene base, Rothbard y los austríacos tenían base filosófica y Milei no tiene, solo hace modelos matemáticos. Entonces Milei carece de la base filosófica que tenían los libertarios y los austríacos, y sin esa base filosófica lo que hace él es como hacer todo el tiempo una especie de charla TED, ¿no?, de donde él repite ciertas cosas, pero no tiene mucha densidad de eso. Él, digo, ¿no? Otros que vos decías. No, claro, no, es que varios dicen lo mismo. Sí. Tenemos tiempo para una pregunta más. Bueno, como levantaron al mismo tiempo, tenemos para dos preguntas. No, a mí me fascina el fenómeno que ustedes estudian porque nos pone frente a una nueva teoría de la comunicación política totalmente, y quizá uno tiene el reflejo de analizarlo demasiado políticamente y no darle lugar a otras cuestiones como los cambios sociológicos y la psicología política también, que puede estar mucho detrás del voto a esta gente, ¿no? Pero voy a hacer una movida al viejo estilo y quisiera preguntar un poco cómo ven ustedes las relaciones de estas emergencias políticas con lo que podríamos llamar la clase dirigente. Porque el otro día, lo comentaba acá recién, vi una charla donde estaba Paolo Roca y al lado de él estaba Patricia Bullrich. Me pareció una pareja muy novedosa, digamos así, ¿no? Y dije, qué rápido se traspasó todo. O sea, Patricia Bullrich como ministra o como senadora de Milei, no como la candidata del PRO, que me hubiera sorprendido menos. Pero esto es solo un ejemplo, se pueden dar más, ¿no? De que rápidamente encontraron ahí una ventana de oportunidad o están diciendo lo que verdaderamente esa clase dirigente siempre creyó y nunca se animó a decir, o ve una oportunidad para realizar un programa de otro modo inimaginable, por ejemplo en la Argentina. ¿Qué tipo de vínculo, por no hablar del vínculo que puede haber en Estados Unidos y no complicarnos mucho más, porque debe ser muy complicada la cosa, sobre todo cuando toda esta sociología y esta economía está en pleno movimiento y transformación, ¿no? Pero bueno, si se les ocurre algo en esa dirección, se los agradezco. Gracias. Y yo soy muy breve, les quería pedir si pueden decir algo sobre el posicionamiento internacional de estas nuevas derechas, por ejemplo, si hay algún punto en común o no,
por decir algo, en el caso del bolsonarismo, Milei son claramente pro-yanquis, pero si uno, por ejemplo, ve el discurso de Orbán, ve actitudes críticas hacia Estados Unidos, de hecho a Orbán lo acusan de ser prorruso, lo mismo Alternativa para Alemania, ¿sí? Hay posiciones en donde está en duda cómo mira el conflicto China, Rusia, Estados Unidos, y lo mismo para el caso del conflicto de Israel. Todas estas nuevas derechas apoyan a Netanyahu o hay heterogeneidad. Quizás propongo, cerramos, le damos 5 minutos a cada uno y con eso así logramos cerrar más o menos sobre las 8. Dale. ¿Está bien? Sí. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, lo de las clases dirigentes habría que ver bien porque además no son homogéneas, ¿no? Yo creo que en el caso argentino, claramente Milei no era el candidato que ellos imaginaron, o sea, yo creo que había, bueno, una apuesta por el macrismo, ¿no? Más Milei, yo creo que ellos mismos, de hecho, en las primeras reuniones de Milei con empresarios, iban como a conocerlo, ¿no? A ver, digo, salvo Unrequian, obviamente, algunos ya lo conocían, pero otros como que... Y yo creo que de manera general encuentran un discurso que en algunos casos les gusta, pero yo creo que hay más una adaptación que un candidato que ellos pusieron, no sé, que era su candidato. Porque Milei, yo creo que ahora, bueno, se va viendo, pero incluso para ellos a veces demasiado loco también, ¿no? Como un tipo que no estaba muy claro, que iba a construir. Ahora, bueno, ganó Trump, tiene una cosa un poco más armada, ¿no? Con el apoyo de Trump. Pero ahí yo creo que ahí es interesante también estas nuevas emergentes. En el caso de Estados Unidos, todo este mundo de Silicon Valley, también ahí hay una cosa, nosotros publicamos en una sociedad una cosa de Morozov, donde hablaba de del rol de estos nuevos que le llaman intelectuales oligarcas. Decía como que antes había empresarios que financiaban think tanks y todo Y eso. ahora tienen ellos. Pero ellos son ahora ya ellos son los think tanks, los intelectuales, la voz de proyectos de todo tipo, de transhumanismo, casi hay una privatización de la utopía, porque ellos mismos tienen su proyecto de conquista del Bueno, espacio. tienen uno, ¿no? Los pibes estos de Silicon Valley, el Kikero Institute. Sí. Que están a full. Tienen varias utopías, ¿sí? Incluso cosas de realmente utopías. El nieto de Milton Friedman está en una cosa de lo que llaman los libertarios de alta mar, que está, y lo financia Peter Thiel. No es el proyecto quizás es una cosa, pero lo financia Peter Thiel para ver si en algún momento pueden hacer ciudades flotantes por fuera de los estados, ¿no? Porque el único espacio en realidad que hay hoy... Y ahí hay una cosa, proyectos diversos de secesionismo estatal, tipo PayPal, todo eso es como salir del Estado, ¿no? Lo cripto también, lo cripto. la lógica cripto. Y después el único lugar en el mundo, salvo que conquistes el espacio, que queda es el alta mar, ¿no? Entonces dijeron, bueno, construir ciudades ahí. Capaz no pasa, pero digo, están poniendo plata estos tipos. Elon Musk, etcétera, él le llama intelectuales, legisladores, oligarcas, algo así, Morozov, pero hay una cuestión que es que hay toda una visión antidemocrática. Hay un libro que salió ahora de Kim Slobodian que se llama Capitalismo de la Fragmentación, que cierro con esto, pero es interesante porque muestra todos los casos. Él habla de los enclaves o zonas que están por fuera de la soberanía estatal y donde predomina algún tipo de radicalismo pro mercado y antidemocrático, tipo Hong Kong, varios lugares, ¿no? Singapur, pero después otras cosas. Y lo que él muestra en realidad dice, bueno, siempre hablamos de si el Estado de Nación se debilita, no se debilita, si la globalización retrocede, etcétera, pero no miramos esto, que es como una especie del mundo, si lo miramos por los enclaves y zonas, es como una especie de queso gruyère, agujereado por todos lados, donde ya existen esos espacios de capitalismo no democrático y muchas veces muy exitoso. De hecho, empieza mostrando el caso de Hong Kong, cómo Hong Kong sirvió como modelo para la experimentación del mundo capitalista, de Reino Unido, etcétera, pero también para los chinos, que encontraron ahí un modelo que empezaron a aplicar las zonas económicas especiales, etcétera. Entonces, todo eso ya existe en parte y me parece que es interesante. Digo rápido, el posicionamiento internacional creo que es variable, pero
hay distintas, no más atlantistas, más prorrusos, es bien variable. En general ahora son todos más o menos pro Israel, incluso los antisemitas. Puede pasar. Y Marine Le Pen tuvo que eliminar, cuando empezó la guerra de Ucrania, millones de panfletos, porque había una foto con Putin de ella. Entonces la guerra de Ucrania lo que hizo fue que las derechas más prorrusas tuvieron que bajar ahí, porque ya ser prorruso hoy es complicado. Pero también hay un sector de MAGA en Estados Unidos que es prorruso, entonces ahí hay divisiones entre ellos, entre Vance, el vicepresidente Vance, Marco Rubio, como visiones más Guerra Fría neocon y más estas cosas de vínculos con Putin Entonces creo que ahí hay algunas diferencias, pero lo que decía antes, también hay después una especie de internacional reaccionaria que funciona más o menos, pero si uno después mira el Parlamento Europeo, hay 3 bloques de la extrema derecha y no se unen. O sea, tampoco creo que hay que exagerar la idea de que todo esto es como una sola cosa. Es verdad que encuentran puntos en común y hay como un rechazo al progresismo que los funciona un poco como un pegamento entre distintas derechas que después pueden no coincidir el Frente Nacional el Rassemblement Nacional de Francia fueron los que propiciaron que sacaran a AfD de Alemania luego que se pelearon y prácticamente los acusaron de nazis, ¿no? Entonces también hay tensiones ahí, pero bueno, los libertarios son un poco, Milei es un poco una rara avis también dentro de ese mundo, no de estas redes que vos estudiás, sino de estos foros de la extrema derecha. El único que plantea una posición así libertaria de ese tipo es él, después el resto no plantea ese tipo de cosas. Ni Kast tampoco plantea eso, o sea, es como un poco particular Milei, pero bueno, se adaptó ahí, compró el discurso anti-woke y con eso más o menos le funciona, o sea. Sí, me parece que ante todo la flexibilidad, ¿no? En las 2 preguntas estaba pensando. Por un lado la cuestión de las clases dirigentes, que me parece que antes que pensar en un programa cerrado y un candidato que lo pueda llevar a cabo, hay algo de, bueno, cambió el viento, esto nos sirve, sí, va a sacar esta regulación, va a reventar un sindicato, va a tener una política de este sentido y no de este otro, y eso es mejor para la empresa, libertad de empresa, un Estado no intervencionista, van. Me parece que hay algo de esa flexibilidad. En el panorama internacional también, pero yo ese no lo tengo tan claro. Digamos, Pablo lo ve como mucho más detallado. Pero creo que hay algo, ¿no? Entre flexibilidad y oportunismo, que es también como un instinto político y de negocios empresarios. Eso. Sí, no les conmueve, digo, a los libertarios y Trump Claro, ayuda. no es ideológico en ese sentido. Sí, hay cosas como que pasan. Digo, si Trump traiciona, entre comillas, a Ucrania y negocia con Putin, pasa, digamos, no es que hay mucho debate tampoco entre los libertarios. Y en general les parece bien, porque Putin va a decir que logró la paz, etcétera. También hay mucho de eso, ¿no? Como digo, al final tampoco creo que hay que analizar solo, así como decía José, de solo políticamente, tampoco creo que hay que analizar solo ideológicamente a estas derechas, ¿no? Como buscando a ver cuánto coinciden con un tipo de doctrina, ¿no? Claro, porque al final son partidos, movimientos políticos, y hay mucho de eso. Yo coincido con José que a veces hay que pensar en otras claves también esto que hablamos del baiteo, de ciertas formas de provocación y demás que obligan a mirar de otro modo incluso el culto a la personalidad de Milei, si uno mira, es como una especie de superhéroe construido con inteligencia artificial que suena más a los videojuegos que al culto a la personalidad como lo conocíamos, digamos, ¿no? De un culto a la personalidad tradicional. Como todo el tiempo está atravesado por cosas de gamer, entonces ahí creo que en el fondo yo decía en chiste que también pasa que desde los progresistas nos gustaría que la derecha fueran hombres blancos de corbata, aburridos. Es más fácil. Tipo Alzogaray. Y sin embargo hay una lesbiana en Alemania, un loco rockstar en Argentina, en la República Checa el líder del partido xenófobo es un japonés, de origen checo-japonés. Meloni, que es medio cool, o sea, digo, no son las figuras de derecha que querríamos, son demasiado disruptivas
dijo el propio Trump, dice un conservador que no es nada conservador, digo, que tiene conservador Trump. Él, digo, después puede Sí, poner sí, sí, jueces su historia, conservadores no, en su la trayectoria no Corte es Suprema, eso. pero toda su cosa, que es lo que pasó una vez que andaba con una Biblia y un periodista vio que la hija le daba una Biblia y le preguntó a un periodista, ¿esa es su Biblia? Que es normal si tenés una... Y él dijo, es una Biblia. Como que jamás leyó la Biblia, no le importa, o sea. Entonces creo que también pasa que nos gustaría otra derecha y esta nos saca un poco de Es quicio. mucho más complejo de lo que el progresismo suele pensar. Me parece que ese es el gran tema en este momento y lo que fomenta este desconcierto, ¿no? Porque lo que hay es un interlocutor al que es difícil de entender, al que no es fácil reconocer en términos históricos tampoco. Y entonces, ¿con quién dialogás? ¿Con quién construís o no? Eso es mucho más complejo. Es muy diverso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Para reflexionar. No, tremendo. Ahí está. Sí, tremendo, pero bueno, ayuda a pensar. Sí, no, es que posta, están... O genera, claro. aportando a la confusión Como decía general. Así Aldo tendríamos que hablar Pellegrini, del para cuento. contribuir a la Sí, confusión general. ese era el título, ¿ves?